En el siguiente video se trata de explicar los diagramas de fase ternario de un sistema de 3 líquidos. Al agregar un mayor número de componentes a un sistema, se incrementa la dificultad para visualizar sus variables. Idealmente debería haber una dimensión para cada variable, pero estamos limitados a gráficos en 2 dimensiones. Para los sistemas de 2 componentes usamos diagramas isobáricos de X, y cuando se trabaja con sistemas de 3 componentes elegimos diagramas TPX tridimensionales. En los diagramas ternarios se agrega un nivel de complejidad adicional. Para manejar los 3 componentes es necesario agregar un eje más al diagrama, para así poder mostrar completamente el sistema, lo que da como resultado un diagrama de 3 dimensiones. Como se había dicho, el diagrama ternario es la representación de una mezcla de 3 componentes, cuya representación se basa en un triángulo equilátero cuyos vértices representan la composición porcentual del 100% de cada componente. Este tipo de diagrama es de uso generalizado en la extracción unitaria líquido-líquido para representar gráficamente las concentraciones de sistemas ternarios. Ubicado en cualquier parte de este diagrama se tiene coordenadas generalizadas que denominaremos como ZA, ZB y ZC, donde cada una representa la fracción peso de cada componente ubicada en cada vértice. Cabe recalcar que el graficar un punto en este tipo de diagramas debe sujetarse a 2 reglas básicas. La regla 1 nos dice: cada vértice del triángulo representa el componente puro señalado por la letra correspondiente. Eso quiere decir que cada componente está en su máxima concentración en el vértice correspondiente. Una pregunta muy importante es ¿cómo saber qué componente va en cada vértice? Y esto se rige como un enunciado básico como convención en el que el componente más ligero se pone en la parte superior del triángulo, es decir, mi vértice C, el componente más pesado en el vértice inferior izquierdo, es decir, mi vértice A, y el componente intermedio en el lado inferior derecho, es decir, mi vértice B. Muy bien. Nuestra regla número 2 nos dice que el lado opuesto a cualquier vértice representa una concentración de 0 para ese componente. ¿Qué quiere decir esto? Este quiere decir que en el caso de mi vértice C, yo puedo ver que su lado opuesto o su vértice opuesto está ya sea en el vértice A o en el vértice B. Y según cómo se ha planteado, este va a ir desde 0 en el vértice B de acuerdo a la escala que nosotros le demos. Iría en este caso de la escala de 0 a 1, es decir, desde mi vértice B iría de 0, 0.1, 0.2 y así sucesivamente hasta llegar a 1 en el vértice C. También se puede observar que la línea que une a cada uno de los componentes representa una mezcla de estos dos. Por ejemplo, la línea que une a A con B, a B con C y a C con A. Dentro del diagrama ternario se puede encontrar entonces la mezcla de los 3 componentes. Al diagrama ternario le podemos denominar también diagrama de composición, y es porque en composiciones particulares se sabrá cómo es el comportamiento de una sustancia con respecto a otra. Voy a saber si una sustancia es completamente miscible o parcialmente miscible. En este caso, las sustancias totalmente miscibles son el agua y el ácido acético, y las parcialmente miscibles son el agua y el acetato de etilo. El uso del diagrama es colocar un solvente cuando se tiene 2 sustancias que son completamente miscibles, y así generar 2 fases para separar alguna de las sustancias que pueden ser de nuestro interés. Entonces, cuando yo agrego una cantidad de solvente, no quiere decir que inmediatamente se va a obtener una separación. Se tendrá una zona en el diagrama en el que las sustancias coexisten y serán homogéneas. Entonces, esta es la fase 1 que se encuentra arriba de nuestra curva de miscibilidad o también conocida como curva binodal. Pero si ya me pongo debajo de esta curva, obtendré 2 fases. Acá es donde ya empiezo a separar y empiezo a obtener las sustancias de interés. Esta curva entonces está diciendo cuál es el límite entre el área de solo una fase y el área de las 2 fases. He aquí su importancia.
Los tipos de diagramas de fase se clasifican de acuerdo al número de pares que son parcialmente miscibles en un sistema dado. Entre estos tenemos al tipo 1, que es la formación de un par de líquidos parcialmente miscibles. Un sistema de líquidos en donde A y B son parcialmente miscibles, mientras que C y B junto con A y C lo son totalmente. Luego tenemos al tipo 2, que es la formación de dos pares de líquidos parcialmente miscibles. Un sistema de tres líquidos en donde A con B y B con C son parcialmente miscibles, mientras que A con C lo son totalmente. Finalmente tenemos el tipo 3, que es la formación de tres pares de líquidos parcialmente miscibles. Cuando los tres líquidos son parcialmente miscibles entre sí, entonces se producen tres curvas binodales, o mejor conocidas como curvas de miscibilidad. Si en dado caso se intersectan las curvas, como puede suceder a temperaturas más bajas, el diagrama contiene tres puntos de intersección que denominaremos D, E y F. Como podemos ver, un elemento importante de los diagramas ternarios es la curva de miscibilidad. Sin embargo, en algunos textos aparece como la curva de solubilidad. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Cuando hablamos de miscibilidad, tomamos en cuenta si la naturaleza de los componentes de la muestra son miscibles entre ellos. Un ejemplo muy común que tenemos es el agua y el alcohol, los cuales son miscibles sin importar la composición que presenta cada uno. Mientras que cuando hablamos de solubilidad, ya vamos a tomar en cuenta la composición de cada uno. Un ejemplo muy común que tenemos es el agua y la sal. Entonces podemos decir que se puede agregar cierta cantidad de agua para que se me genere una única fase. En estos casos se trabaja por miscibilidad parcial. No se tendrá en cuenta solamente la naturaleza de los compuestos, sino también dependiendo de la composición que estos tengan y si pueden ser miscibles entre ellos o no. Es decir, si pueden formarse una única fase. La miscibilidad se ve afectada por tres factores que son la presión, la temperatura y la naturaleza de los componentes. Sin embargo, la temperatura y la presión siempre se mantienen constantes en este proceso. Otro elemento importante del diagrama ternario es la línea de reparto. La línea de reparto es cuando estamos dentro del domo o de la curva de miscibilidad. Quiere decir que se presentan dos fases. Y si se deja experimental, por ejemplo en un decantador, vamos a obtener una fase que es rica en una sustancia y otra fase que es rica en otra sustancia. Obtenemos sus composiciones. Y al unir estos puntos tiene que pasar exactamente por el punto inicial, y cada vez que estemos dentro del domo, obtendremos una línea de reparto que indicará la separación de una fase orgánica y una fase acuosa. Y cada vez que nos acerquemos al domo, nos acercaremos a un punto en específico cerca de la curva, y la línea cada vez será más pequeña hasta llegar al denominado punto crítico. El punto crítico representa el punto en el que es imposible separar estas tres sustancias. La línea de reparto me está diciendo cuándo voy a separar, pero también si mi separación es satisfactoria. Entre más cerca del punto crítico esté mi línea de reparto, más difícil será la separación. Para graficar en un diagrama ternario, se determinará la composición a través de las fracciones en peso que ya se tienen, que se denominaron anteriormente ZA, ZB y ZC. Lo que se hace es contar el número de líneas correspondientes a la escala del triángulo desde el lado opuesto a cualquiera de los vértices. Por ejemplo, para graficar la primera coordenada, que sería ZA, en este caso denominado como 0.3, nos vamos al lado opuesto del vértice A y empezamos a contar, ya que cada una de las líneas representa una escala de 0.1. Decimos 0.1, 0.2, 0.3. Al llegar, trazamos la línea para poder empezar a identificar nuestro punto. Luego, según la coordenada ZB, tenemos que es 0.5. Nos vamos al lado opuesto del vértice B y empezamos a contar 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5. Hasta este punto ya se tiene identificado dónde está nuestro punto. Sin embargo, la coordenada de ZC me ayuda a confirmar la ubicación de este, que es 0.2.
En este caso nos vamos al lado opuesto del vértice C y empezamos a contar 0.1, 0.2 y así hasta que logramos graficar nuestro punto. También debe de tomarse en cuenta que todo punto en un lado del triángulo equilátero representa una mezcla binaria de los dos componentes que se encuentran en los extremos del lado. Por ejemplo, tenemos el punto Q, que representa el 50% de nuestro componente A y el 50% de nuestro componente C. De igual manera tenemos un segundo punto que lo vamos a denominar como P, que representa en este caso el 60% de B y el 40% de A. Una regla muy importante a tomar es la regla de las fases. En general, un sistema líquido-líquido tiene tres componentes, A, B y C, y dos fases en equilibrio. Sustituyendo en la regla de las fases, los grados de libertad son 3 y las variables son temperatura, presión y las 4 concentraciones. Se consideran 4 concentraciones porque solo es posible especificar 2 de las 3 concentraciones de fracción de masas de una fase. La tercera completa el total de las fracciones de masa a un valor de 1, es decir, ZA más ZB más ZC es igual a 1. Cuando se fija la presión y la temperatura, que es el caso usual, el sistema queda fijo al establecer una concentración en cualquier fase. En una operación de extracción líquido-líquido, se denomina alimentación F a la disolución cuyos componentes se pretenden separar, disolvente de extracción o solvente extractor, denotado como S, al líquido que se va a utilizar para separar el componente deseado, refinado R a la alimentación ya tratada, pobre en soluto, y extracto E a la disolución con el soluto recuperado. Es habitual que en una sola etapa de extracción no se logre la separación deseada, por lo que el refinado puede someterse a sucesivas etapas de extracción. Una regla muy importante a conocer es la regla de mezcla, que se puede utilizar para los diagramas triangulares. Se presenta en el diagrama una operación sencilla de mezclado, donde se pone en contacto con las mezclas D y E para formar la mezcla F, bajo la consideración que la operación es isotérmica. Al separar variables y por semejanza de triángulos, se llega a la siguiente relación, en la que podemos observar que la mezcla de E sobre la mezcla de D es igual a la mezcla F por la mezcla D sobre la mezcla E por la mezcla F. Un ejercicio de extracción líquido-líquido nos dice: se requiere extraer acetona de una solución acuosa al 40% en peso, mediante el empleo de metil y subutilcetona, como solvente a la temperatura de 25 grados centígrados. Si se dispone de 100 libras de la solución, calcular las cantidades mínimas y máximas de solvente. A continuación, podremos ver la resolución de este ejercicio. En el siguiente video veremos la resolución del ejercicio de un sistema de líquidos por medio de una extracción. Como podemos ver, el ejercicio lo que mencionaba era que nos pedía la extracción de la acetona por medio de la isometilcetona, que es la que va a actuar como nuestro solvente para poder hacer las dos fases deseadas. Esto lo haremos por medio de un diagrama ternario. Como podemos ver, en extracción en una etapa, la cantidad de solvente que vamos a utilizar mínima, porque queda que debemos declarar eso, vamos a identificar en este momento la cantidad de solvente mínima y máxima que podemos ocupar de isometilcetona para poder separar nuestro componente deseado, que sería la acetona. En este caso podemos ver que en una etapa, la cantidad mínima de solvente será la necesaria para poder hacer nuestra alimentación una mezcla saturada. Entonces aquí ubicamos nuestro punto de alimentación F. Cabe recalcar que el ejercicio ya nos mencionaba que la mezcla de la solución es de 0.40. De igual manera vamos a plantear nuestro punto de solvente. Es aquí en donde a partir de esto podemos identificar que nuestra alimentación, que la definimos como el punto F, es una mezcla binaria a partir de nuestro componente A y C, que sería agua y acetona. Finalmente también a partir de lo que sería nuestra línea de alimentación F con respecto a la de nuestro solvente, podemos identificar lo que es nuestro punto de
refinado, que es como veíamos en el diagrama que se aplicó anteriormente. A partir de eso nosotros podemos plantear también lo que sería nuestro punto de extracto. Muy bien, comenzamos identificando con ciertos datos. Como podemos ver, el ejercicio ya nos daba ciertos datos. Nos decía que la mezcla de la solución, en lo que nosotros definimos como alimentación, era de 100 libras. Nuestro porcentaje fraccional de la alimentación es de 0.40 y la fracción de solvente inicial sería 0. Para comenzar calculando la cantidad de solvente mínima que necesitamos para poder formar las dos fases sería la siguiente fórmula. A partir de la fórmula, para poder conocer cuál es la cantidad de solvente mínima que necesitamos, utilizamos lo que conocemos como la fórmula de la palanca, en donde utilizamos multiplicamos la solución de nuestra alimentación por el porcentaje en peso de nuestra alimentación por el porcentaje de nuestro punto de refinado sobre lo igual, el porcentaje sobre el punto de refinado menos el porcentaje de nuestro solvente. Al sustituir, obtenemos que el solvente mínimo que nosotros podríamos llegar a utilizar es de 9.14 libras. Ahora vamos a calcular cuál es la cantidad de solvente máximo que nosotros podríamos ocupar. Ahora cabe recalcar que ya que tenemos nuestro punto de refinado, nosotros podemos identificar lo que vamos a denominar como punto G, el punto en donde la mezcla está ya completamente saturada, es decir, nuestra alimentación ya es una mezcla completamente saturada. Esto lo hacemos por medio de la fórmula de la fracción de nuestra alimentación menos la fracción de lo que sería el punto en que la mezcla ya está completamente saturada entre el punto en donde la mezcla ya está completamente saturada menos la fracción de nuestro solvente. Al realizar todos los procedimientos encontramos que el solvente máximo que nosotros podemos ocupar es de 2.329.02 libras. Es así como podemos encontrar entonces que el intervalo de nuestro solvente está entre un rango de 9.14 entre 2.329 libras. Es así como nosotros podemos encontrar que esta es la cantidad de solvente que nosotros debemos agregar para poder separar nuestro componente deseado, que sería la acetona, por medio de nuestro solvente, que sería la metil isobutilcetona. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.